Noticias contra reloj en Blue Radio. 5 de la mañana, 30 minutos. Actualizamos las noticias en Blue Radio. Mucha atención que los ataques aéreos israelíes lanzados desde la medianoche contra la Franja de Gaza dejan hasta el momento 79 muertos, 53 de ellos en la localidad de Yan Yunis. En Colombia, la Comisión Cuarta del Senado de la República, bajo la presidencia de la senadora Angélica Lozano, será la encargada de darle trámite a la reforma laboral que revivió ayer la plenaria del Senado. El anuncio lo hizo el presidente del Senado, Efraín Cepeda, quien hizo un llamado a la calma tras el hundimiento de la consulta popular que había convocado al presidente Gustavo Petro. Según el cronograma, la reforma deberá ser aprobada en último debate antes del 17 de junio, lo que permitiría que el informe de conciliación tenga el visto bueno antes del cierre de la actual legislatura previsto para el 20 de junio. Por su parte, el presidente de la República, Gustavo Petro, en una locución ordenó a las fuerzas militares no ejercer violencia contra quienes se manifiesten en respuesta al hundimiento de la consulta popular. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, rechazó cualquier tipo de violencia con fines políticos y recordó que quienes ostentan cargos de poder y de gobierno no pueden incitar con discursos incendiarios a que se busquen salidas violentas a los conflictos. El secretario general del Senado, Diego González, rechazó las acusaciones de fraude hechas en su contra por parte del gobierno y varios congresistas y aseguró que son temerarias. El DANE confirmó que las ventas del comercio aumentaron 10.1% en el primer trimestre del año, mientras que la industria incrementó su producción en 1.8%. La Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia solicitará una orden de captura internacional contra Carlos Ramón González, el director del DAPRE y ex jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia, a quien señalan como uno de los principales responsables del entramado de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo. Las autoridades investigan la muerte de un profesor de la Universidad de los Andes en un edificio del poblado de Medellín. Su estadía en la capital antioqueña iba a ser de 9 días. Un plantón se realizó anoche en las afueras del Estadio Pascual Guerrero de la ciudad de Cali para exigir la liberación de Elian Ortúa, el niño de 11 años que fue secuestrado hace 14 días por criminales de las disidencias de las FARC en Jamundí, Valle del Cauca. Un juez de Bogotá negó el recurso con el que Daneide Barrera Rojas, más conocida como EPA Colombia, buscaba permiso para trabajar y redimir de esta manera su pena. 3 disidentes de las FARC fueron abatidos en las últimas horas luego de una operación del ejército en límites entre los departamentos de Meta y Guaviare. Ascendió a 2.800 el número de familias afectadas por el incremento de las lluvias en el desbordamiento del río Magdalena en el sur de Bolívar. La gobernación instaló ya un puesto de mando unificado para hacer seguimiento a las emergencias y la entrega de ayudas humanitarias. Hoy la defensa del expresidente Álvaro Uribe interrogará al exfiscal general Néstor Humberto Martínez y al exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias, quienes comparecerán en el juicio por el caso de la presunta manipulación de testigos. La Clínica de la Presentación y el Hospital Santa Sofía de Manizales anunciaron el cierre de sus servicios a usuarios de la CPS Salud Total. La Clínica Santa Sofía confirmó además que no atenderá a los docentes del Fondo del Magisterio debido a las millonarias deudas con los centros hospitalarios. Ampliación de estas y más noticias en BlueRadio.com. Sigan con Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. Bienvenidos, muy buenos días, un gusto saludarlos. 5 de la mañana, 34 minutos. Hoy es jueves, es 15 de mayo, hoy es quincena, ¿no? Sí, señor, mitad del mes de mayo, hoy es 15, es jueves 15 de mayo. Es buena noticia, es una mañana y va a ser un día muy, muy movido políticamente después del hundimiento de la reforma, no de la reforma, corrijo, de la consulta popular del gobierno, porque al contrario lo que hizo el Congreso fue revivir la reforma laboral y esa fue la jugada y una cosa tiene que ver con la otra. Es que son noticias y jugadas a muchas bandas para un mismo tema. Revivieron la reforma laboral, con lo cual nos evitamos la consulta. Si querían proteger a los trabajadores, se puede hacer por ley en la reforma laboral
que ahora será tramitada en la Comisión Cuarta del Senado. Donde la presidenta de esa comisión, que es una comisión distinta a la séptima que hundió originalmente el proyecto, es Angélica Lozano, una de las 9 senadoras que no votó ayer la consulta popular. Muy bien, estas son las noticias. Les digo, hoy va a ser un jueves seguramente cargado de tigre, porque el gobierno del presidente Petro está haciendo invitaciones a cabildos, a movilizaciones populares. Ya les vamos a contar el desarrollo de lo que pasó ayer en esa muy acalorada discusión en el Senado, aireada, como dice el ministro Benedetti. También a esta hora temas de conversación en las redes sociales. Camila Carvajal. Néstor, buenos días. No le puedo hablar sino de un tema que concentra todas las tendencias de las redes sociales. Senado, Congreso, numeral nos robaron la consulta, Benedetti, Petro perdiste, numeral reforma laboral, Pueblo, Marta Peralta, Democracia, Efraín Cepeda, Ciro Ramírez y así un listado interminable de conversaciones, todas alrededor de lo que pasó. Lo más importante, lo más viral, es el video desde todos los ángulos posibles del momento en el que por poco, antes de anunciar los votos, esto termina, Néstor, a los golpes. El de la famosa mano de Armando Benedetti intentando quitar el papelito amarillo, golpeando la mesa, y ahí también la senadora Pizarro, el senador JP estaba grabando, mejor dicho, todo el mundo buscando esos votos que finalmente logra tener la oposición con 2 de diferencia para hacer mayoría, y ese es el video más viral. Muy descompuesto el ministro Benedetti. Descompuesto parece un elogio, Camila, eso no parece una sesión parlamentaria. Estas discusiones son más decentes, he visto en la plaza de mercado. El ministro Benedetti a punto de agredir. ¿Qué pasa si no está María José Pizarro entre el secretario general y Armando Benedetti? ¿Cómo será que María José Pizarro estaba calmando a Armando Benedetti? Benedetti intentando lanzarse. No, ¿cómo será que JP Hernández, que no es precisamente petrista, alcanza a coger al ministro Benedetti en un momento? Porque, Néstor, esto estuvo a punto de irse a los golpes. Y este es el momento, este es el audio de este video, que es el momento. Ahí viene la mano, la hojita amarilla. Lleno de calenturas. El intento de agresión, el ministro Benedetti le gritaba, y no le gritaba cariño, por supuesto, eran improperios contra el doctor Oviedo, que es el nuevo secretario del Senado. Este es el reemplazo del Hash. Sí, señor, Diego González, el secretario del Senado de la República. Y lo que estaban intentando era demostrar que el papelito amarillo había sido modificado, como si esa fuese eso la ha causado muchas preguntas en redes sociales, que por qué un papelito si la votación es electrónica. Es cierto, la votación es electrónica, pero también se permite el voto manual, que es cuando el senador no logra llegar a su puesto asignado, puede decirle al secretario general del Senado que lo haga manual, y esa es la cuenta que llevaba el doctor González, y ese es el famoso papelito amarillo. Promete el ministro de Trabajo, después de toda esta sesión, Antonio Sanguino, que las redes sociales van a arder. Y es verdad, están ardiendo con este tema, Néstor. Es la única conversación, sobre todo del lado petrista y de quienes apoyan al gobierno. Dicen que esto es fraude y que a la calle cuanto antes. Sigue celebrando la oposición en redes sociales, sobre todo con ese numeral Petro perdiste, muy virales también las declaraciones y los discursos de ayer de Paloma Valencia, de Ciro Ramírez, de Efraín Cepeda, que en esta calentura que usted acaba de ver y que seguimos viendo en el canal de YouTube, como él no tiene voz, desde ayer está afectado de la garganta. Sí, señor, el presidente del Congreso en esa gritería intentaba calmar a sus compañeros del Congreso. Claramente sin voz, eso era imposible. Muy bien, Camila, gracias. La sesión terminó, pero ojo, que la batalla no ha terminado. El Congreso podría revivir la votación, podrían revisarla, podrían repetirla. Hay una apelación en curso, hay denuncias, hay demandas. Ojo, el gobierno no se va a quedar quieto. Esto todavía no termina. Este round no ha terminado. Lo que pasa, Néstor, es que como revivió la reforma laboral, sí hay una cosa que el mismo gobierno sabe tiene en contra, y es el tiempo, porque este proyecto viene de la legislatura anterior. Significa que no puede ir a sesiones extraordinarias. Significa que con la apelación que se aprobó y que revivió la reforma, tiene que pasarse en 5 semanas. Y eso, en tiempo parlamentario, usted sabe que es prácticamente imposible. Ayer el gobierno cometió un error, que fue permitir que se reviviese
esa reforma laboral. Eso fue con el consenso. A las 12 del día, 1 de la tarde, después de muchas batallas, el gobierno dijo, ok, estoy de acuerdo en con que reviva, y por eso la votación prácticamente unánime, de consenso total, alrededor de la reforma laboral. Y después vino Troya, después vino la batalla. Denuncia del ministro del Interior, Armando Benedetti. Trampa y fraude fue lo que hubo. E intencional. Eso se llama, y voy a poner la denuncia ante la Fiscalía y ante la Procuraduría y la Corte Suprema, porque aquí lo que hubo fue un fraude de una votación importante en el Congreso de la República. Le insisto, el señor pasa el voto del sí, tacha el sí, y lo pone en el no después de que se había cerrado la votación. Esa es la parte que no es cierto. Se refiere a Edgar Díaz, que es de Cambio Radical, que supuestamente dice Benedetti votó sí, no. Edgar Díaz votó no, y lo dijo después públicamente, mi voto fue no, por eso en el papelito amarillo aparece el no. Después de esta reunión, después de la sesión parlamentaria, hubo una reunión en la Casa de Nariño, en donde estaban el ministro de Salud, que es Guillermo Alfonso Jaramillo, que está ejerciendo como delegado de funciones presidenciales, el ministro del Interior, Armando Benedetti, la ministra de Trabajo, la directora del DAPRE, que se llama Angie Rodríguez, y congresistas del Pacto Histórico, diseñando una estrategia y especialmente demandas y acciones legales después del hundimiento de la consulta popular. Lo cuenta el parlamentario Alex Flores. Con seguridad esta bancada se pronunciará de forma conjunta. Lo único que puedo decir es lo que el país ha dado cuenta. Lo primero es que la consulta popular no se hunde, lo que se hunde es el trámite hasta este punto en el Congreso, que está pendiente de una apelación que presentamos de forma presencial y directa, de forma inmediata ante la presidencia, que de la manera más irregular, ilegal, tramposa y mañosa cierra la votación. Y ahí está, esta es la teoría del petrismo. La verdad es que no hay antecedentes, porque la apelación se tendría que surtir ante la misma plenaria del Senado. Hablando de lo que viene, de la estrategia, el ministro de Trabajo, recuerden que al final, en el fondo, en teoría, esto se trata de una reforma laboral. El ministro Antonio Sanguino. La gente tendrá que expresarse y se va a expresar. Esto que cometieron hoy va a incrementar la indignación de la gente y de los ciudadanos con el Congreso, con estos sectores del Congreso, que no contentos con haber hundido la reforma, no contentos con haber, en la Comisión Séptima del Senado, no contentos con haber engavetado una apelación por 9 o 10 semanas, no contentos con usar oportunistamente esa apelación para atravesársele a la consulta, cuando vieron que no ganaban para tumbar la consulta, entonces hicieron fraude. Que hubo fraude, que hubo trampas, que hubo marrullas, va a ser una frase repetida que ustedes van a escuchar a lo largo del día. Vienen movilizaciones. El presidente Petro anuncia que estará en Barranquilla lanzando esta nueva etapa política. El gobierno sabe que todo lo que está pasando es pensando en las elecciones del 2026. Y ese estallido social que ellos quisieran repetidos ahora es contra el Congreso de Colombia. Cuando lo hicieron hace 4 años era contra el gobierno del momento y ahora es contra el Congreso. De la CUT calienta motores el sindicalismo. El presidente de la CUT, Fabio Arias. Desde ya la Central Unitaria de Trabajadores se pone en pie de alerta frente a la necesidad y la conveniencia que tenemos para realizar movilizaciones sociales muy rápidamente para protestar especialmente contra el fraude que se fraguó en el Senado de la República para ahogar y frustrar la aspiración de los trabajadores y la población. El fraude es que perdieron la votación. El presidente Petro ha dicho que vaya la gente hoy, jueves en teoría, al Consejo de Bogotá. Están incendiando los ánimos del país, me parece de manera peligrosa. Ese Consejo de Bogotá en el centro, en la calle 34, que por supuesto es a plazoleta al frente, que no tiene capacidad para recibir una movilización como la que planea el gobierno. Sobre el tema, anoche tarde, hablando el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Quienes tenemos cargos de poder, de gobierno, tenemos una responsabilidad especial con el país. No podemos incitar por ningún motivo, con discursos incendiarios, a que se busquen salidas violentas a los conflictos. No es un momento de jugar con fuego. Estoy seguro de que hablo por todos los que están aquí presentes. No aceptamos la violencia, creemos y defendemos la capacidad del pueblo de decidir su futuro
y resolver sus problemas de manera pacífica. Y estaba hablando anoche precisamente en Bogotá en un evento en los 15 años del Teatro Santo Domingo, el bellísimo escenario de artes que queda en el norte de Bogotá. El alcalde diciendo, ojo, efectivamente, haciendo un llamado a la compostura, a la mesura. En este momento incendiar seguramente es lo más fácil, pero también lo más peligroso. El gobierno le echa la culpa de que no consiguió los votos, le echa la culpa a la oposición. Andrés Carmona. Buenos días. Entre gritos, trifulcas, intentos de agresiones y amenazas de fraude, así terminó convertida la sesión plenaria en la que no solo se hundió la consulta popular del gobierno Petro con una votación de 49 contra 47, sino que también se revivió la reforma laboral con 68 votos contra 3, aprobando la apelación presentada por el senador verde Fabián Díaz. Aunque fue evidente el hundimiento de la consulta, el ministro del Interior Armando Benedetti se enfureció de tal manera que, como se registraron en las cámaras, tuvo que ser apartado por la senadora María José Pizarro para evitar que agrediera al secretario general del Congreso, Diego González. Sin embargo, el caos terminó alimentando la teoría del fraude. El presidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca. Ahora no entendemos por qué el Senado tomó esta decisión y proponemos: 1, acompañar al señor presidente de la República en la convocatoria a la movilización ciudadana pacífica. Es lógico que salgamos a las calles a rechazar este tipo de decisiones que le dan la espalda a la Constitución del 91 y al pueblo colombiano. Desde la oposición celebraron efusivamente la decisión. La senadora María Fernanda Cabal. Le quitamos al pacto y a la bandidez de este gobierno 750.000 millones de pesos que deberían estar en medicinas, pagando el subsidio de gas de los pobres, pagando la educación también de los jóvenes que están en el ICETEX, y se los iba a gastar Petro. Ahora el reto del Congreso es lograr aprobar la resucitada reforma laboral en menos de 35 días, ahora en la Comisión Cuarta. En forma express, el texto ya está en manos de la presidenta de la Comisión, Angélica Lozano, quien espera hoy designar ponentes. Sin embargo, esta segunda oportunidad para la reforma social del gobierno parece no importarle a sus autores, que solo lloran el hundimiento de la consulta, tal vez porque creen que la reforma se archivó por falta de tiempo y porque se quedaron sin una tribuna para adelantar la campaña electoral, aunque ahora hablen desde la huelga general y los cabildos abiertos. Andrés Carmona, Blue Radio. Gracias, Andrés. Sobre Angélica Lozano, esta madrugada, el presidente Petro desde China se pregunta por qué abandonó la plenaria y no votó, que era uno de los votos efectivamente con los que contaba el gobierno. 5:47 minutos, vendrá ahora en esa Comisión Cuarta el trámite de la reforma laboral, en donde ojalá pase, porque si no le van a dar argumentos al gobierno para incendiar este país. De los gremios que tienen también en este momento una gran responsabilidad, el presidente de la ANDI, Bruce McMaster. La decisión del Congreso de la República de aprobar la apelación para la reforma laboral y negar la consulta popular es consistente con la propuesta que le habíamos hecho al Congreso y al gobierno antes del debate en la Comisión Séptima, que no fue aceptada por el gobierno, en donde le proponíamos concertar la reforma y tomar la mejor decisión posible para los trabajadores. Bueno, pues si eso es así, ahora tienen la posibilidad efectivamente de proteger, de revivir algunos temas, los dominicales y festivos, recargos nocturnos, jornada, duración. Esos temas sobre los cuales parece haber consenso, los gremios, los comerciantes, los industriales tienen la posibilidad de ayudar a sacarlos adelante. Del comercio de FENALCO, su presidente Jaime Alberto Cabal. Esta no era una consulta para la expresión de los colombianos, era una consulta para engañar a los colombianos. Creo que la mayoría del Congreso entendió que la gran mayoría del país no creía necesaria ni consideraba oportuno hacer esta consulta popular. Estaba totalmente politizada, era una consulta innecesaria, una millonaria inversión de 800.000 millones de pesos que pretendía revivir el proyecto de ley de reforma Pues claro laboral. que era politizado, ahora también se pondrá a prueba la seriedad de los gremios económicos. 5:49 a.m, noticia económica de este día jueves, hoy es 15 de mayo, Víctor Grosso.
Néstor, buenos días. Antes del mediodía estaremos conociendo cómo le fue a la economía colombiana durante el primer trimestre de este año, ya que el DANE reportará las cifras del Producto Interno Bruto. Pero previamente conocimos el balance oficial del comercio y de la industria manufacturera, dos de los sectores más importantes, con un comercio repuntando más rápido que el sector manufacturero, que también se recupera en línea con la reactivación de la economía. Entre enero y marzo, las ventas de los comerciantes crecieron 10,1% a 2 dígitos, un desempeño sobresaliente. Mientras tanto, la producción de la industria manufacturera aumentó 1,8%, mejorando frente a los resultados del 2024. Así que por lo menos el comercio y la manufactura aportarán positivamente al PIB, que será revelado en la jornada de hoy. De acuerdo con la última encuesta de Fedesarrollo a los analistas del mercado, se espera un crecimiento del 2,5% en la economía del primer trimestre. Si se cumplen estas previsiones, se marcaría una clara tendencia de reactivación después de haber crecido en 2023 apenas 0,7%, en 2024 1,7% y en 2025 creciendo ya por encima del 2%. La reactivación se sigue dando aparentemente, pero el gran lunar en materia económica es el complejo panorama fiscal. Víctor Grosso, datafx.com. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Una mamá sabe escuchar. Siempre está de nuestro lado. Celebra nuestros triunfos. Mamá siempre será el mejor equipo. Feliz día, mamá. Blue, más que radio. El otro problema, y no menor para el gobierno, es el anuncio de la Fiscalía de la imputación de cargos contra Carlos Ramón González, una de las personas de confianza del presidente Petro, que fue como él militante del M-19, que fue hasta hace pocos meses secretario general de la Presidencia de la República. Según las investigaciones sobre la corrupción en la Unidad de Gestión de Riesgo, él, desde la Casa de Nariño, fue el que organizó todo el aparato de compra de votos, de compra de congresistas, y dio la orden a Olmedo López y a Esner de Pinilla de girarle los 4.000 millones de pesos para comprar a quienes eran en ese momento presidentes de Cámara y de Senado. Están pidiendo desde el Partido Verde que él dirigió su expulsión, que será parte apenas del castigo político que será inevitable para este partido. De los Verdes, el parlamentario Cristian Avendaño. Hemos pedido la expulsión de Carlos Ramón González del partido Alianza Verde en coherencia con la lucha contra la corrupción que hemos tenido. Puede ser que el partido que enarbola la lucha contra la corrupción, que fue una de las razones por las cuales yo entré al Partido Verde, pues ahora está enlodado por el caso de corrupción más grande que ha tenido este gobierno. Era el de Antanas Mockus, era el de Claudia López, era el partido de la consulta anticorrupción, se volvió el partido de Carlos Ramón González, de Iván Name, de Sandra Ortiz, todos en la cárcel o a punto de cárcel por este escándalo mayúsculo, el más grande en el gobierno actual. Juan Esteban Quintero. Néstor, buenos días. Los delitos que le va a imputar la Fiscalía a Carlos Ramón González, exdirector del DAPRE, son cohecho, peculado y lavado de activos. Esto se da luego de una rigurosa investigación que han hecho las fiscales del caso y las pruebas contundentes que han podido obtener en los últimos días. Una de esas pruebas son las declaraciones de renta de Carlos Ramón González, pero también grabaciones de las cámaras de seguridad de Palacio de Nariño que registraron encuentros. Uno de esos, el del 21 de septiembre de 2023, entre Olmedo López y Sandra Ortiz, en donde se habría dado la orden de entregar 3.000 millones de pesos al expresidente del Senado Iván Name y 1.000 millones de pesos al expresidente de la Cámara Andrés Calle. Esto había dicho hace unos días a la Corte Suprema de Justicia Sandra Ortiz, quien estaba buscando un principio de oportunidad con la Fiscalía, pero ya le fue negado. ¿Esto que nos está diciendo? Sí, porque con Name, digamos, me puse muy juiciosa en esa tarea. Primero porque Carlos Ramón me lo pidió. Me dijo, mira, ahí, bueno, magistrado, Carlos Ramón me dijo, mira, nosotros somos del Partido Verde, somos partido de gobierno, Name está en una actitud hostil con el gobierno, Sandra, yo sé que él te aprecia.
En el caso de Carlos Ramón González, su juez de control de garantías en este caso va a ser el Tribunal Superior de Bogotá por la calidad de aforado que ostentaba al momento de los hechos, pues hacía parte del gobierno de Gustavo Petro. Una vez termine esa audiencia de imputación, iniciaría la audiencia de medida de aseguramiento para determinar si irá a prisión mientras avanza la investigación. Juan Esteban Quintero, Blue Radio. Que iría a prisión en caso de que regrese a Colombia. Él hace un mes largo se fue del país, nadie sabe en dónde se encuentra esta mañana, no aparece, poco probable la verdad que esté atendiendo las citaciones de la justicia. 5 de la mañana, 54 minutos. Atención, en Ankara, en Turquía, debería estar comenzando en este momento la cumbre entre Rusia y Ucrania. No ha llegado el presidente Putin, ya llegó Zelensky. Están hablando de un aplazamiento de última hora. En Europa, Enrique Rodríguez. ¿Qué tal, Néstor? Buenos días. Y es que fue el propio Vladimir Putin quien convocó o quien sugirió que se produjese esta reunión. Y Volodymyr Zelensky, de renglón seguido, le dijo que si quería que esa reunión se produjese, que él también estuviese en la capital turca hoy. Pero no está en la capital turca. Vladimir Putin está en su país, ha mandado una delegación que para los expertos es de segundo nivel. De hecho, para el propio Zelensky, lo ha dicho desde la escalerilla del avión que le ha llevado hasta Turquía, esa delegación rusa es una farsa. Русських поки що мені офіційно невідомо, але із того, що ми бачимо, більше схоже на бутафорський рівень. Posteriormente, Zelensky ha comentado que se va a reunir con Recep Tayyip Erdogan. Esa reunión ya debería haber comenzado o lo hará en los próximos minutos con el presidente turco. Y de ahí saldrá lo que suceda esta tarde, que puede ser cualquier cosa, que se produzcan unas conversaciones de menor nivel o que directamente estas conversaciones no se produzcan. Mientras tanto, quien también se ha referido a estas conversaciones no natas es el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Estaría en las últimas horas asegurando que si se produce algún tipo de avance, podría estar mañana en esas reuniones. Pero claro, para que esté, tendrían que producirse primero esas reuniones. Así que ahora mismo, aunque parezca un juego de confusiones, lo único que queda claro es que Zelensky está allí en Turquía y que se va a reunir con el presidente de ese país. Lo que pueda salir después de esa reunión es absolutamente incierto, Néstor. Gracias, Enrique. 5 de la mañana, 56 minutos. Doña Epa Colombia, la famosa influencer, la de los actos vandálicos en la época del estallido social, seguirá en la cárcel, perdió otro round con la justicia. Una juez en Bogotá le negó la posibilidad de la casa por cárcel. Ella, que estaba diciendo que era madre cabeza de familia, no pudo demostrarlo. Sergio Barbosa. Hola Néstor, buenos días. EPA Colombia seguirá recluida en la cárcel El Buen Pastor porque el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas de Bogotá le negó a Daneidy Barrera Rojas la posibilidad de acogerse al beneficio de la Ley de Utilidad Pública, mecanismo que le habría permitido cumplir su pena con trabajo social teniendo salidas autorizadas. De acuerdo con el fallo judicial, ella no cumple con los criterios exigidos por esta norma al no acreditarse que se encontrara en situación de marginalidad al momento de cometer los delitos por los que fue condenada durante las protestas del paro nacional del año 2019. La jueza concluyó que su entorno familiar y social no reflejaba condiciones de vulnerabilidad extremas que pudieran justificar su conducta. El despacho resaltó que aunque enfrentó dificultades económicas en su infancia, Barrera contó con respaldo familiar y accedió a educación media. Además, se valoró su trayectoria como creadora de contenido digital y empresarial, reconociéndola así como una figura pública con posibilidades de empleo y estabilidad económica, lo cual descartaría de tajo la existencia de una marginalidad estructural. Por otra parte, el juzgado también rechaza aplicar una perspectiva de género en el caso de Daneidy Barrera Rojas al considerar que no se presentaron pruebas que relacionaran su actuar delictivo con situaciones de discriminación por ser mujer. Según el criterio de la juez, cualquier análisis de esta naturaleza debe sustentarse en evidencias concretas y no en conjeturas o afirmaciones generales. La defensa de EPA Colombia, encabezada por el abogado penalista Francisco Bernate, anunció que apelará esta decisión. Sergio Barbosa, Blue Radio. Entra a @Blue Radio Co. Te lo repito, @Blue Radio Co. en YouTube y suscríbete. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue, más que radio. Un millón. Un millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo
es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Una mamá sabe escuchar. Siempre está de nuestro lado. Celebra nuestros triunfos. Mamá siempre será el mejor equipo. Feliz día, mamá. Blue, más que radio. El periodismo no tiene apellidos. Es siempre honesto, independiente y comprometido con la verdad. El periodismo no es amigo del poder, lo vigila. Hoy, Mañanas Blue les ofrece periodismo con contexto. Las dos caras de la moneda, sin exageración, sin especulación. A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos. Bienvenidos, muy buenos días, 6 de la madrugada, 40 segundos. Un gusto saludarlos en este amanecer. Hoy es jueves 15 de mayo. Desde China, el presidente Gustavo Petro anuncia que volverá a proponer al Senado otra consulta popular, ahora incluyendo una pregunta sobre el sistema de salud, que sería la estrategia después del hundimiento de la consulta popular ayer en la tarde en una caótica, acalorada sesión parlamentaria que terminó a los empujones, a los empellones, a los insultos, con inventos de fraude, con inventos de que son malandrines y de que hicieron trampa. El presidente Petro esta mañana está jugando, el gobierno todo, varias cartas de manera simultánea. Por un lado, la convocatoria a calles, a movilización popular. Anuncia el presidente Petro que estará en Barranquilla lanzando esta nueva etapa el lunes en la mañana, después de su viaje a Asia, a China, en donde sigue esta mañana, y a Europa. La calle, por supuesto, es un camino muy peligroso, tan peligroso que el mismo presidente Petro le pide anoche 3 veces a las fuerzas militares no alzar las armas contra el pueblo. Esta convocatoria a indígenas, a su gente, a campesinos, a estudiantes del SENA, a jóvenes trabajadores y sindicatos y comunidades afros, es para que todos salgan a la calle para intentar aplacar lo que le hundió el Congreso de Colombia, es decir, a través de cabildos, desconocer lo que hizo anoche el Senado. El otro camino, que es bastante más sensato, sería la apelación o repetir la votación. Me da la impresión de que el resultado sería el mismo en la plenaria del Senado, que fue en donde el presidente Petro y el ministro del Interior, Armando Benedetti, sufrieron la durísima derrota del hundimiento de su consulta popular. Y están anunciando, producto de ello, esta mañana demandas, acciones legales, investigaciones de la Procuraduría, todo lo cual es legítimo, pacífico e institucional y está bien. Para ese camino, el problema es que no hay ninguna evidencia de fraude. No hubo trampa, no hubo marrulla, como está diciendo el petrismo, que son las palabras que están repitiendo una y otra vez. Que Cepeda es el jefe de la banda, los congresistas petristas, sus organizaciones afines, todos están en lo mismo, diciendo que el papelito amarillo, que no es verdad, lo tuvo que mostrar el secretario del Senado, el doctor González, no tiene ni enmendaduras, ni rayones, ni tachones, no tiene el voto de Edgar Díaz, que es la otra mentira en la que están montados algunos de los funcionarios del gobierno, que Edgar Díaz, un parlamentario de Cambio Radical, votó sí a la consulta y que después apareció no. Salió el parlamentario Díaz diciendo públicamente en sus redes sociales, diciendo mi voto fue siempre no. Todos están aclarando el voto porque al final no hubo trampa. El resultado fue 49 votos por el no, no a la consulta, 47 votos por el sí. Y lo que está pasando es que el gobierno intenta una excusa porque 9 senadores
con los votos que ellos contaban, no aparecieron para cuentas del gobierno. No apareció, por ejemplo, la muy petrista Marta Peralta, que increíblemente se quedó en los pasillos y no estaba cuando cerraron la votación. No votó porque no alcanzó a llegar al recinto. Responsabilidad, por supuesto, de ella. Anuncia una tutela porque dice que no le dieron garantías, hágame el favor. No aparecieron votos de 3 senadores de Cambio Radical que son petristas, pero como votaron en bloque en partido, los votos de Ana María Castañeda, Didier Lobo y Temístocles Ortega, no aparecieron ellos en la plenaria, no pudieron votar. No pudieron votar 3 senadores conservadores petristas, Trujillo, Benavides y Barreto. No apareció el voto de Angélica Lozano, del Partido Verde, que había dicho aquí por la mañana que votaba sí y finalmente no se presentó. Entonces ese voto no estuvo. No estuvo tampoco el senador indígena Richard Fuelantala. Estos 9 votos que les acabo de mencionar son los que le faltaron al gobierno, razón por la cual el gobierno se escuda esta mañana y le atribuye su derrota política a que hubo trampas. Los votos que no llegaron y que el gobierno esperaba son, por supuesto, capítulo aparte. Esta mañana el gobierno le echa la culpa a Efraín Cepeda, al secretario del Senado, que es Diego González, que es el reemplazo de Gregorio El Hash, que es el presidente, es el procurador ahora. Con lo que pasó, la verdad vamos a contarles, va a ser una mañana divertida, pero también peligrosa si el gobierno toma el camino de incendiar, que es lo que están diciendo algunos ministros que se reunieron anoche en la Casa de Nariño diseñando una estrategia que es muy parecida al estallido social, solo que ese estallido social fue hace casi 5 años contra el gobierno. Este sería un estallido social promovido por el gobierno, también sin argumentos, porque la reforma laboral, y fue la jugada efectiva de ayer, revivió. Revivió por cuenta también de la complacencia del gobierno, fue una decisión de consenso, así que en manos de la Comisión Cuarta, presidida paradójicamente por Angélica Lozano, está el futuro de la reforma laboral. Revivida primero, hundida la consulta popular después, son caminos que estarán unidos de aquí a las próximas semanas. Después de la votación del Senado, la plenaria se volvió un espectáculo de gritos, lamentable, de acusaciones que por poco terminan en golpes, un desorden que hizo que Efraín Cepeda, el presidente del Senado, levantara la sesión, llamó a la policía, que fue como terminó esta acalorada, irrespetuosa, circense sesión en el Senado de Colombia. Políticamente el gobierno está derrotado esta mañana, pero ojo, no está muerto porque todavía le quedan varios caminos. El presidente Petro estará en Barranquilla, dice que en el Paseo de Bolívar, convoca para hoy mismo frente al Consejo de Bogotá para que salga lo que él llama el pueblo. Que el pueblo somos todos, él se lo atribuye, vienen días difíciles porque lo que hay en el fondo es que el gobierno quiere jugar la carta de una huelga, un paro general que sería históricamente contra el Congreso. No habíamos visto esto de un presidente invitando a una huelga, lo hace el presidente Petro desde China. Bienvenidos, muy buenos días, es un gusto saludarlos. Va a ser esta mañana alrededor de estas calenturas. El ministro de Salud está ambientando una nueva consulta popular. Si el presidente Petro la vuelve a presentar, que podría efectivamente, le va a agregar una pregunta sobre el tema de salud, que no sé qué tan inteligente sea, porque el sistema de salud está convertido en un desastre. Pero esa es la jugada política del gobierno, que no se da todavía por derrotado. El hundimiento de la consulta lo están celebrando algunos partidos, me parece a mí precipitadamente, porque esta batalla no está terminada. Los gremios lo celebran también precipitadamente porque deberían apoyar, deberían hacer un esfuerzo por ser serios en este momento para aprobar las cosas buenas que tiene la reforma laboral del gobierno Petro, que ahora queda nuevamente reabierta la discusión en la Comisión Cuarta del Senado de la República. El presidente Petro anoche, después de esa rarísima alocución, acompañado de algunos ministros, viajó a Shanghái, en donde se encuentra esta mañana, y va el fin de semana para el Vaticano, para Roma, a invitar al Papa León XIV a que venga a Colombia. Anoche, producto de todo esto, ya hubo manifestaciones, algunas interrupciones de movilidad en el centro y en el sur de Bogotá. Y a propósito del presidente Petro, les contaré lo que pasó con su comitiva. Increíblemente bajaron del avión a la canciller, que tuvo que viajar entre Beijing y Shanghái en tren,
porque el avión presidencial, por alguna misteriosa razón, no la quiso, no la pudo llevar, no le dieron cupo a la canciller, así que la canciller viajando en tren, el señor presidente y los ministros de sus afectos viajando en avión. Son las 6 de la mañana, 8 minutos, es un gusto saludarlos en este día jueves, que va a ser un día alrededor de todas estas noticias de la consulta popular. Tenemos noticias desde Bogotá, alrededor de las movilizaciones que comenzaron anoche y que van a seguir el día de hoy. Aquí está lo más importante en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Entonces, así las cosas, 47 votos por el sí, 49 votos por el no. Así, entre gritos, forcejeos y un deplorable espectáculo, el Senado hundió la consulta popular que impulsaba el gobierno Petro. Cuando el ministro del Interior, Armando Benedetti, con la derrota respirándole en el cuello, increpó al secretario del Senado, Diego González. Y el señor, y ahí está la grabación, secretario, añade un voto más al no, y ahí es cuando yo le pego a la mesa, y es la acción mía airada. Es debido a que él le agrega un voto al no después de haber sido cerrada la votación. Con el ministro descontrolado, otros congresistas intentan sostenerlo para impedir lo peor. El senador J.P. Hernández. Y cuando yo veo que ya pues está dando puños y ya está pues pasando los límites, lo tomo por detrás, como se ven en algunos videos, y le digo fuerte, o sea, porque pues la verdad la bulla era tremenda, le digo fuerte: Benedetti, usted es el ministro del Interior, reaccione. El ministro Benedetti acusó públicamente al presidente y al secretario del Senado de la República de ser unos malandrines y denunció un supuesto fraude. Llevará este caso ante la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía y la Procuraduría. Para mí, el presidente del Senado y el secretario del Senado son unos malandrines. O sea, hay pruebas, usted tiene pruebas que hubo trampa en el momento de votar. Trampa y fraude fue lo que hubo. E intencional. Y de inmediato el secretario del Senado, Diego González, al que le arrebataron la hoja, negó cualquier irregularidad. Es una declaración temeraria y además es una declaración injusta, porque si a ellos más que nadie les consta que esta secretaría le ha dado todas las garantías al gobierno nacional, los votos que quedaron registrados y los votos que quedaron manualmente expresados por los senadores y además públicamente fueron los que el secretario anunció. Y el voto de la discordia fue el de el senador por el Partido Cambio Radical, Edgar Díaz. La verdad, yo no sé de dónde saca el doctor Benedetti, porque con él nunca he dialogado ni nada. No sé de dónde saca esa tema de decir que mi voto era positivo. Nosotros desde la bancada de Cambio Radical se tomó la decisión hace más de mes de que la consulta la votaríamos no. Y el presidente del Senado, Efraín Cepeda, defendió la decisión mayoritaria de negar la convocatoria a una consulta popular y anunció que la reforma laboral continuará su trámite ahora en la Comisión Cuarta. Hoy quiero hacerles un llamado a la calma. La democracia habló en el Senado de la República. La discusión de la reforma laboral sigue viva porque consideramos que es necesaria una reforma para mejorar el empleo de los colombianos y la informalidad. La senadora del Pacto Histórico, María José Pizarro. Son unos marrulleros y unos tramposos, y el jefe de la banda es Efraín Cepeda, con el cónclave que tienen montado para hundir la reforma y para hundir al Pacto Histórico. Por el otro lado, partidos de la oposición dicen que ganó la democracia, que ganaron las instituciones y que además con la reforma laboral, que ahora está viva, tienen el tiempo, 38 días para discutirla y debatirla en su tercer y cuarto debate. La senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal. Le quitamos al pacto y a la bandidez de este gobierno 750.000 millones de pesos que deberían estar en medicinas, pagando el subsidio de gas de los pobres, pagando la educación también de los jóvenes que están en el ICETEX, y se los iba a gastar Petro. Anoche, en un mensaje dirigido al país, el presidente Gustavo Petro aseguró que la consulta fue negada con fraude y pidió que se vuelva a votar. También hizo un llamado al pueblo a salir a las calles y organizarse a través de los movimientos sociales, aunque pidió que las manifestaciones sean pacíficas. Le solicito al Senado poner de nuevo en votación la consulta popular. Y le solicito al pueblo de Colombia, estaré dispuesto a cumplir sus órdenes como jefe de Estado. Adicionalmente, el presidente Petro ordenó a las fuerzas militares no usar armas contra la ciudadanía y dijo que acatará lo que el pueblo decida. Le ordeno, como jefe de las fuerzas militares y policiales de Colombia, no levantar un solo arma contra el pueblo
es una orden de su comandante. Cuidemos los edificios, que no haya violencia. Le solicito al pueblo de Colombia no ejercer violencia contra ninguna cosa, contra ningún vidrio, contra ninguna persona. Y esta madrugada el Pacto Histórico lanzó un llamado directo a sus bases para rodear al Congreso y presionar con movilización social, y no descarta convocar a una nueva consulta popular si se hunde la reforma a la salud en el Congreso. Las manifestaciones ya comenzaron en Bogotá. Anoche se reportaron bloqueos en varias vías como la Avenida El Dorado, la Caracas y la Autopista Sur. Inicialmente un grupo aproximado de 40 personas, según las mismas autoridades, llegaron hasta la Autopista Sur, entrando a la localidad de Bosa en el punto conocido como Protabaco. Allí estuvieron realizando algunos cánticos, sacaron algunas tamboras, pero en menos de 20 minutos desaparecieron. En Medellín, luego del hundimiento de la consulta popular en el Senado, sectores del Pacto Histórico y afines al gobierno convocaron para una asamblea popular y cacerolazo que se llevó a cabo en el Parque Los Deseos, en el norte de la ciudad. La Fiscalía imputará cargos y solicitará medida de aseguramiento contra Carlos Ramón González, exdirector del DAPRE, salpicado en el escándalo de corrupción de gestión de riesgo. Según esta entidad, el exdirector del DAPRE le habría dado órdenes a Olmedo López y a Sandra Ortiz para que le entregaran 3.000 millones de pesos al expresidente del Senado, Iván Name, y 1.000 millones de pesos al expresidente de la Cámara, Andrés Calle. Esto se había dicho en audiencia de imputación a Olmedo López. Fue en el Palacio de Nariño, fue previo en la sala de espera al ingreso de Consejo de Ministros. Me aborda primero la doctora Sandra y me dice que si yo ya había hablado con Carlos Ramón. Le dije que sí. Ante la publicación de la circular del Ministerio de Transporte en la que certifica que las empresas de transporte terrestre y fluvial deben exigir el certificado de vacunación amarilla para vender los tiquetes, las empresas de transporte terrestre o los intermunicipales emitieron un comunicado asegurando que esta condición genera una restricción al acceso de transporte público. Hace referencia al presidente de ADID, José Yesido Rodríguez. Y es como una especie de restricción. Realmente las personas no se contagian dentro del transporte público, sino por la picada de los insectos, y nos parece que la medida pues va en contravía pues de una realidad y puede afectar de alguna manera a la persona que necesite transportarse por alguna circunstancia de enfermedad. Esta mañana desde Qatar, el presidente de Estados Unidos anuncia que su gobierno está cerca de un acuerdo con Irán para poner bajo control el programa nuclear iraní. El anuncio está provocando una abrupta caída del precio del petróleo Brent de más de un 3%. La previsión de un acuerdo con Irán hace suponer al mercado que se van a levantar las sanciones a Teherán y que su petróleo va a volver a inundar los mercados. El presidente Gustavo Petro cumple agenda oficial en China. Esta madrugada arribó a Shanghái, donde continuará su visita en el país asiático. Más temprano sostuvo el encuentro con directivos de Energy China, una de las mayores empresas estatales de ingeniería del mundo. Los ataques aéreos israelíes lanzados desde la medianoche contra la Franja de Gaza dejan hasta el momento 79 muertos, 53 de ellos en la localidad de Jan Yunis. Atlético Nacional ganó ante Bahía de Brasil en la Copa Libertadores. El gol fue de Kevin Viveros. El técnico Javier Gandolfi habló sobre la victoria del equipo al final del partido. Íbamos a dormir en la cima y descansar en la cima. Y nos faltaba por ahí dar un paso en el plano internacional. Y hoy nos vamos a descansar en la cima. Creo que es el trabajo del día a día, es la entrenabilidad. Además, América de Cali igualó ante Huracán de Argentina y ya no depende de sí mismo para clasificar a los octavos de final de la Copa Sudamericana. Estás escuchando Blue Radio. Una mamá sabe escuchar. Siempre está de nuestro lado. Celebra nuestros triunfos. Mamá siempre será el mejor equipo. Feliz día, mamá. Blue, más que radio. Ahora usted puede opinar. ¿Qué es una buena noticia en medio de tantas emergencias? Gracias a los más de 2.100.000 personas que hoy posicionan a Blue nuevamente como la emisora número 1 de los colombianos. Es un gusto saludarlos. Gracias por escucharnos. Gracias por vernos. Esto es Blue, parte del juego. Más que radio. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo.
mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión. Comenzaron anoche las manifestaciones, alguna tibia, un poquito más caliente, alguna tibia en Medellín, un poquito más caliente anoche en Bogotá, en donde hubo afectaciones sobre la movilidad por cuenta de que Felipe ya comenzó a hacerse efectiva la llamada del presidente Petro a organizaciones sociales que ya salieron a las calles a protestar por el hundimiento de la consulta popular del gobierno. Lo de ayer en Bogotá fue en 2 zonas, sur y centro de Bogotá, en donde salieron algunas decenas de personas a causar daños, a bloquear la movilidad. También en Medellín, en algún sector de Medellín, frente a la Universidad de Antioquia, algunos plantones, siguiendo la orden del gobierno de la movilización, que es lo que vamos a ver a partir de hoy. Sí, la verdad es que no tenemos antecedentes en la historia republicana de Colombia de un presidente que llame a una huelga general y que pretenda paralizar el país o llevarlo a una guerra civil. Yo no sé leer hoy muy bien al presidente Petro. Felipe, no quiero hablar de violencia política porque me parece que todavía estamos en el momento en que hay que ser sensatos, hay que hacerle un llamado a quienes nos gobiernan para que bajen un poquito la temperatura, para que se moderen un poquito. Ojalá oyeran que están jugando con candela, Néstor. Y bueno, se viene una época difícil en temas de no, Felipe, no es el momento de incendiar este país. Pero sobre todo porque hay caminos. No, es que no lo estoy incendiando yo, lo está incendiando el presidente Petro. No le digo, yo no estoy llamando, no le digo, yo no Felipe, estoy diciendo salgan a destruir el todos, país. Felipe, todos tenemos que ponerle aquí un granito de arena, comenzando por el señor presidente, que es el que está haciendo este llamado. Y dice el presidente hoy en el Consejo de Bogotá, razón por la cual el presidente que está hoy en Shanghái, en China, llamando a su gente a que proteste frente al Consejo de Bogotá, el alcalde Galán está diciendo en este momento que hace un llamado a la calma y a la sensatez. Felipe, a ver si alguien es capaz de ponerle un poquito de hielo a este momento de efervescencia. Porque cuando a uno lo derrotan, Felipe, esto es exactamente igual que en los partidos de fútbol. Pero entonces lo derrotaron democráticamente. Pero aquí no hay una derrota. ¿No dijo aquí el ministro Armando Benedetti que si se caía la consulta en el Senado se iban para la casa? Pero además es que yo no creo que sea una derrota. Yo creo que es una victoria del gobierno, porque el gobierno lo que quería era darle unos derechos, recuperar unos derechos para los trabajadores. Pues hay un camino más expedito. Yo creo que así lo tenemos que vivir. El gobierno lo que quería era utilizar los 750.000 millones de la consulta para Felipe, hacer política. Pasaron 2 cosas. Y ese es el tema de fondo. No se confunda, padre. Están furiosos. Pues porque les quitaron, o por ahora pues les prohibieron manejar gas, su antojo 750.000 millones de pesos, pero si fueran sensatos, que no lo son, no deberían estar contentos porque revivieron la reforma laboral, y allí tienen la oportunidad de hacer muy rápidamente los cambios que efectivamente sí se necesitan en materia laboral. Esto que dice el padre Felipe es como debería ser. En esa reforma laboral estarían las soluciones, reforma laboral a la cual le van a nombrar ponentes hoy mismo por la mañana y va a comenzar el trámite rápidamente. Si esa reforma laboral se aprueba de aquí al 20 de junio en esta legislatura, se crea la válvula de escape para evitar este estallido social que es en lo que está el gobierno. Esa válvula de escape se hubiera podido abrir hace varias semanas, pero bueno, no se abrió. Todos los actores políticos tienen derecho a jugar dentro de las reglas de juego pues como quieran, incluso si toman decisiones equivocadas. Pero todavía, claro, frente a una decisión como pues una derrota, digamos, llamémosla así, como evidentemente yo creo que tuvo ayer el gobierno, el gobierno tiene derecho
a reaccionar de unas determinadas maneras. Hay unas maneras institucionales, por ejemplo, algunos están diciendo, bueno, el propio presidente dijo que repitan la votación, allá ya habrá que ver si reglamentariamente eso es posible. Otros están diciendo que el presidente vuelva a presentar una consulta, también hay que ver si eso lo puede hacer. En fin, hay unos caminos institucionales, algunos han anunciado acciones judiciales para demandar el resultado, en fin, y a todo eso tienen derecho. Hay otros caminos que no son institucionales, pero que también están dentro del derecho, que es el de la protesta. Claro, los ciudadanos que apoyen al gobierno y que querían que la decisión fuera como el gobierno quería, también tienen derecho a protestar. Pero hasta ahí llega el límite, Néstor. Si esa protesta se vuelve una protesta que no es pacífica y que se vuelve vías de hecho, pues el Estado tiene el deber, el Estado tiene el deber de reaccionar y de proteger a las instituciones que tomaron la decisión y a los demás ciudadanos. Tan peligroso es ese camino que el propio presidente lo dijo anoche, en esos 8 minutos desde China, dijo 3 veces que le hacía un llamado a la fuerza pública a no disparar, a no utilizar las armas contra el pueblo. Quiere decir que en lo que están pensando es en una calentura similar a la de ayer. Comenzaron las manifestaciones en el centro y en el sur de Bogotá, en las calles de Bogotá. Esta mañana se encuentra Eduard Porras. Néstor, nuevamente buenos días para usted y buenos días para todos los oyentes de Blue Radio. Hablemos de las protestas anoche en Bogotá. Se conoció del hundimiento de la consulta popular. Después de las 8:30 de la noche habló el presidente con una grabación que hizo desde China y tan pronto terminó, por lo menos 40 personas se tomaron la autopista sur, pasando la terminal de transporte, sacaron algunas banderas, realizaron algunas arengas, algunos se fueron hasta con tambores, suspendieron el paso de los vehículos que venían de Suacha a Bogotá, los de Bogotá que iban para la localidad de Bosa y para el municipio cercano, pero una manifestación que no tardó más de 20 minutos. Hizo presencia la Policía Nacional, hizo presencia el personal de movilidad, pero al final no fue necesario hablar ni siquiera con las personas para que despejaran esta importante vía, porque en menos de 20 minutos se marcharon. La misma situación se vivió, pero esta vez en el Concejo de Bogotá, donde por lo menos 20 personas, dicen las autoridades, estuvieron reunidas en la plazoleta principal, de allí marcharon hacia el Parkway, se devolvieron nuevamente y como vieron que eran tan pocos, también se fueron para la casa. Igual las mismas autoridades de la Policía de Bogotá están en alerta porque dicen que este puede ser el primer banderazo de las protestas que se vienen para la ciudad y por eso varios hombres están atentos tanto en el Puente de la Dignidad en la localidad de Usme, donde ayer dijeron que iban a salir algunas personas pero al final no salió nadie, como en Kennedy cerca al Portal, como en Suba cerca a la avenida Suba con Ciudad de Cali. Lo cierto es que se espera que por lo menos algunas personas salgan a manifestarse, eso sí, como dijo el alcalde Galán, pacíficamente y sin inconvenientes. Eduard Porras, Blue Radio. Lo está pidiendo esta mañana el alcalde Galán, que con buen tino me parece advierte del riesgo de prender la llama de la violencia política en Colombia. 6 de la mañana, 26 minutos, antes de salir para Shanghái anoche tarde, eran las 8:30 de la noche, el presidente y el petrismo todos están en la disputa de los adjetivos, que fue fraude, que fue marrulla, que son malandrines, dice Armando Benedetti, que es el jefe de la banda, le dice María José Pizarro al presidente del Senado. El presidente Petro le pide al Senado que repita la votación, que vuelva a votar nuevamente, que parece improbable, pero puede ser. Están jugando cartas legítimas. No me haga cara, Ricardo, que el presidente Petro le está pidiendo al presidente Petro, le está pidiendo al Senado, claro, que repitan la votación o que acepten la apelación. Pero ¿cuál es el argumento para repetir la votación? Si vuelven a votar, de pronto salen los mismos votos, a diferencia... No, o de pronto ya los pudieron cambiar. ¿Usted se acuerda de la votación para elegir al magistrado Miguel Efraín Polo? Que votaron y quedaron iguales y en la segunda votación ganó el gobierno. De pronto eso es lo que están esperando. El presidente Petro le está pidiendo eso al Senado y anuncia que viene otra consulta popular, ahora con una pregunta adicional sobre temas de salud. Caterina Ávila. Néstor, buenos días. El gobierno Petro no esperaba el hundimiento de su consulta popular, al menos así lo reconoció el presidente Gustavo Petro en una locución. Pero no esperábamos un hecho tan dantesco como el del Senado de la República. Es que ni siquiera fueron capaces de ganar en la consulta popular a través del voto de senadores limpios. Tuvieron que hacer trampa.
Aunque el presidente Gustavo Petro está en China con 13 horas de diferencia horaria, estuvo muy pendiente de la discusión de la consulta popular 30 minutos después de que se confirmó el hundimiento. A las 5:30 de la mañana de China, el mandatario reaccionó a la noticia, sumándose al argumento de que hubo un fraude y haciendo un llamado a la movilización popular, un mensaje en X que amplió en una locución que realizó sobre las 8:30 de la noche. A reunirnos en cabildo abierto en todos los municipios de Colombia, en la plaza, en donde puedan, si llueve, bajo el techo del Consejo Municipal, para esperar y tomar decisiones, para debatir en asamblea permanente. Le solicito al Cabildo Abierto de Bogotá, allá en el Consejo Distrital, en la plazoleta, si no los dejan entrar, que se reúnan las organizaciones a escala nacional. El presidente apareció junto a todos los ministros que lo acompañaron a la visita, menos con la canciller Laura Sarabia, que viajó más temprano a Shanghái, en donde adelantará agenda este jueves el presidente. Rodeado de sus ministros, Petro ordenó a las fuerzas militares no ejercer violencia contra el pueblo que salga a las calles, pero también pidió a estas personas no manifestarse violentamente. Y le solicito al pueblo de Colombia, estaré dispuesto a cumplir sus órdenes como jefe de Estado, tomar la decisión contundente como respuesta. Llegó la hora del pueblo. Como jefe de las fuerzas militares y policiales de Colombia, la orden es no levantar un solo arma contra el pueblo. Luego le hizo una petición al Senado. La violencia es de ellos, no del pueblo, pero tiene que ser profundamente contundente. No esperamos al año entrante. Le solicito al Senado poner de nuevo en votación la consulta popular. El presidente Gustavo Petro mencionó en su discurso de 8 minutos los argumentos del supuesto fraude. Uno de ellos, que la senadora Marta Peralta no tuvo derecho al voto. A propósito de eso, la congresista estuvo en la Casa de Nariño luego de la discusión de la consulta y desde allí anunció una acción de tutela por la presunta falta de garantías que tuvo. Bueno, nosotros hemos iniciado una acción de tutela para erradicar por la falta de garantías. No se me permitió, no se me brindaron las garantías para ejercer mi votación. Normalmente dan un tiempo prudente, suenan la campana, organizan todo, pero aquí lo que quedó demostrado ante el país es que estaba orquestado de que querían tumbar la consulta popular. Estas declaraciones se dieron después de una reunión extraordinaria convocada en la Casa de Nariño para que ministros y congresistas de la bancada del Pacto Histórico evaluaran lo decidido. Durante varias horas revisaron el minuto a minuto de lo que ocurría en la votación y también consideraron medidas judiciales. Habla el senador Alex Flores. Con seguridad esta bancada se pronunciará de forma conjunta. Lo único que puedo decir es lo que el país se ha dado cuenta. Lo primero es que la consulta popular no se hunde, lo que se hunde es el trámite hasta este punto en el Congreso, que está pendiente de una apelación que presentamos de forma presencial y directa, de forma inmediata ante la presidencia, que de la manera más irregular, ilegal, tramposa y mañosa cierra la votación con solamente 2 minutos de estarse desarrollando. El hundimiento de la consulta popular generó varias reacciones del gobierno. El ministro del Interior, Armando Benedetti, insiste en que hubo trampas. La canciller Laura Sarabia calificó esto como un golpe a la libertad y el presidente Gustavo Petro incluso planteó una huelga general que, según él, ahora decidirá el pueblo. Caterina Ávila, Blue Radio. Catherine, gracias. 6 de la mañana, 32 minutos. Atención, hay una noticia urgente, Felipe, hoy, y me parece que no por casualidad está presentando renuncia a su cargo la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago. Estoy leyendo la carta, Felipe, es una carta con una denuncia de que se le intentaron meter al ministerio para tomar decisiones que ella no comparte, que va a seguir siendo ella, que no acepta, que prefiere ser una ministra íntegra. No sé, Felipe, ¿contra quién es la carta de renuncia? Pero aquí habíamos dicho, la ministra se había demorado en renunciar, Néstor. Es demasiado seria para trabajar en este gobierno. Mire, dice, en las últimas semanas se vienen realizando intentos de injerencia en la cartera que hoy dirijo.
Presidente, usted lo conoce muy bien, mis actuaciones no dependen de influencias, ni amenazas, persuasiones, ni interferencias o intereses políticos. Mi actuar siempre está regido por lo que considero adecuado al derecho Obviamente, y la equidad. No dice a quién se refiere, ¿no? Y luego, no dice, pero luego habla de que sí hay algunos intentos por favorecer a algunas personas y ella no va con eso. Imagínese usted, pero grave no sé, denuncia. Intentos por favorecer en contratos. No sé quiénes y con qué intereses están haciendo y o tomando estas decisiones, pero prefiero, como se lo dije desde el principio en la comunicación de marzo de este año, seguir siendo lo que soy e impartiendo instrucciones como jefa de la cartera con la convicción de que van a servir a materializar la justicia con principios claros de transparencia, equidad, rectitud y lejos de cualquier interés o privilegio personal o de terceros. Algo raro todavía. O de terceros. Todavía no sabemos qué es. Recuerde usted una cosa que pasó la semana anterior, que no sé si tenga o no que ver con esto. Hubo mucho secretismo con la captura y llegada a la cárcel La Picota de Bogotá del expresidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, detenido por la corrupción en la unidad de gestión de riesgo. Se alcanzó a señalar que había una instrucción de no tomarle fotos o de no suministrar fotos de Andrés Calle detenido. Y luego de la protesta de la prensa, solamente se entregó una foto de la reseña. A diferencia no de lo sé que si pasó, esto tenga que a diferencia de lo que pasó con Iván Name. Muy bien, 6:34 minutos. Repito, esta es la noticia de última hora. Haciendo denuncias de que estaban afectando su independencia, su integridad, se va la ministra de Justicia del gobierno Petro. Son las 6:34 minutos. Sobre el hundimiento de la consulta popular, resumen de la sesión de anoche para quienes no vieron en la plaza de mercado en la que terminó convertida la sesión plenaria del Senado. El ministro del Interior intentando atacar al secretario del Senado, acusando de fraude, de marrullero, de malandrín, una sesión parlamentaria que terminó caótica y accidentada después de muchas horas de debate. Andrés Carmona. Buenos días. Lo que se esperaba que fuese una sesión en la que el gobierno parecía tener todos los votos asegurados para el triunfo de la consulta popular, terminó convirtiéndose en una batalla campal, en donde la gran derrotada fue la propuesta que el presidente Gustavo Petro presentó con un discurso beligerante el pasado 1 de mayo ante el Senado. Y es que la sesión de la plenaria en que se iba a votar si se autorizaba o no al gobierno para convocar a las urnas a los ciudadanos para que respondiesen 12 preguntas relacionadas con la reforma laboral hundida en la Comisión Séptima el 18 de marzo pasado, terminó siendo acaparada de forma inédita por la discusión de la resurrección de esa reforma mediante la aprobación de una apelación presentada por el senador verde Fabián Díaz y que, aunque llevaba 2 meses sin que se votara, a últimas horas de la noche del martes fue incluida en el orden del día, algo que generó malestar en la bancada oficialista, quienes atacaron de frente al presidente del Congreso, Efraín Cepeda. El senador verde, Inti Asprilla. Usted es un tipo que carece de toda honorabilidad en el trato parlamentario. Pocas veces he visto una persona tan capaz de recurrir a la trampa y a la trapisonda para enredar la voluntad popular. El senador por el Pacto Histórico, Iván Cepeda. Les queremos decir, no nos vamos a prestar. Si se llegase a la instancia en que ustedes deciden votar primero una apelación, háganlo, pero no con nosotros. Nosotros no participaremos de esa votación. Y es que los congresistas afines del gobierno, de forma sorpresiva, intentaron todos los caminos para evitar que se votara la apelación. Intentaron cambiar el orden del día, aplazar la votación, retirar unilateralmente la proposición de apelación y, con el paso de las horas, las votaciones le empezaron a salir mal al gobierno, a tal punto que el ministro del Interior, Armando Benedetti, y el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, se sumaron a la resurrección de la reforma, que terminó siendo aprobada con 68 votos contra 3. El ministro Sanguino. Y para ahuyentar esa sospecha, también le pedimos a esta plenaria que, además de tramitar la apelación, apruebe la consulta popular como el mecanismo más seguro para garantizar la reforma laboral.
Acto seguido y sin perder el impulso, el presidente Cepeda abrió la votación de la consulta popular y ahí ardió Troya, porque una vez se lograron configurar las mayorías de 49 votos por el no y 47 por el sí, se cerró la votación con un error en el conteo del voto negativo del senador Edgar Díaz, hecho por el secretario general del Senado, Diego González. Con el voto manual del senador Edgar Díaz por el sí. Por el sí. Con el voto manual del senador Edgar Díaz por el no. Aunque fue clara la corrección del voto y fue evidente el hundimiento de la consulta, el ministro Benedetti se enfureció de tal manera que, como se registraron en las cámaras, tuvo que ser apartado por la senadora María José Pizarro para evitar que agrediera al secretario González. Sin embargo, el caos terminó alimentando la teoría del fraude. El ministro Benedetti. La reacción mía de forma aireada es debido a que él le agrega un voto al no después de haber sido cerrada la votación. Además de eso, no se cumplieron los 20 minutos que deja el reglamento para votar. Cuando iba ganando, porque venían 5 personas más a votar, cerraron la votación. Por su parte, el secretario González, con hoja en mano, mostrando que no hubo ningún tachón o enmienda en el voto manual de los congresistas, negó los graves señalamientos del ministro. Eso es falso. Yo no puedo igual entrar, ni quiero entrar a controvertir con lo que esté manifestando el señor ministro. Las cámaras están ahí, se puede verificar. Fueron 2 votos manuales por el sí, que fue el senador Iván Cepeda, la senadora Sonia Bernal, a quienes le consta, porque además estaban mirando el papel, y 2 votos manuales por el no, que fueron el senador Andrés Guerra y el senador Edgar Díaz. Al final, lo que golpeó al gobierno con la derrota de la consulta fue que no logró conseguir unas mayorías holgadas. Aunque se logró que 6 senadores conservadores y de Cambio Radical se retiraran del recinto para no ser forzados a votar por el no, el gobierno perdió los 3 votos claves del MIRA, perdió los votos de Angélica Lozano y Richard Fuenlantala, que en sus cuentas estaban a favor de la consulta y quienes se retiraron del recinto, y perdieron por la ausencia de la senadora Marta Peralta, quien asegura que no le dieron garantías para votar a pesar de que su impedimento fue negado 1 hora antes de la votación de la consulta y en ese tiempo no se reintegró al debate. Ahora, el reto del Congreso es lograr aprobar la resucitada reforma laboral en menos de 35 días, ahora en la Comisión Cuarta. En forma express, el texto ya está en manos de la presidenta de la comisión, Angélica Lozano, quien espera hoy designar ponentes. Sin embargo, esta segunda oportunidad para la reforma social del gobierno parece no importarle a sus autores, que solo lloran el hundimiento de la consulta popular, tal vez porque creen que la reforma se archivará por falta de tiempo y porque se quedaron sin una tribuna para adelantar la campaña electoral, aunque ahora hablen desde la huelga general y los cabildos abiertos. Andrés Carmona, Blue Radio. Ricardo Ospina es periodista. Está en Mañanas Blue. Son las 6 de la mañana y 41 minutos. El gobierno del presidente Gustavo Petro no reconoce la derrota que sufrió en el Senado. Ese es un hecho que marcará el camino de sus próximas movidas políticas, que incluyen un llamado a la movilización de sus seguidores para aumentar la presión contra el poder legislativo y presentar de nuevo la consulta popular ante el Congreso. El escenario político planteado por el presidente luego del hundimiento de la consulta en el Senado está marcado de nuevo por el discurso de lucha de clases y por la denuncia sin pruebas de un supuesto fraude en la votación que se llevó a cabo en las últimas horas en el Capitolio. Como lo había anticipado desde la marcha del 1 de mayo, el presidente Petro y su partido político ya hablan de manera concreta de la posibilidad de convocar a una huelga general en contra del Congreso como método de presión para que la consulta popular sea aprobada en un segundo intento que hará el gobierno en los próximos días. Todavía no hay claridad sobre lo que significa el inusual escenario de un gobierno convocando a un cese de actividades generalizado, sobre todo teniendo en cuenta la obligación legal que tiene el Ejecutivo de garantizar el normal desarrollo de la vida de los ciudadanos, en particular frente a la seguridad y la libre movilidad. La amenaza de huelga general y movilización permanente lleva a los colombianos a recordar la crítica situación que vivió el país en el 2021, cuando se produjo el llamado estallido social impulsado por los sectores políticos que hoy son gobierno y que ocasionó violencia, asesinatos y una profunda crisis económica ocasionada por el bloqueo durante semanas de las principales vías del país. En ese contexto, resulta fundamental el papel de la fuerza pública para garantizar los derechos de todos los ciudadanos, no solo de quienes
quienes decidan acudir al llamado de la movilización del presidente Petro, quienes en todo caso deben hacerlo de manera pacífica. Sobre ese asunto llama la atención que el jefe de Estado en su alocución desde China haya dicho en varias oportunidades que como máximo comandante de las fuerzas militares ordena no levantar las armas contra el pueblo. Lo que pareciera quedar claro con la virulenta reacción del gobierno a su derrota en el Senado es que la aprobación de la reforma laboral era solo un pretexto para convocar a una consulta popular que le permitiera iniciar anticipadamente la campaña política de cara a las elecciones del 2026. No de otra manera se entiende la molestia del Ejecutivo, a pesar de que el Senado revivió el proyecto de reforma que ellos mismos habían presentado y que podría convertirse en ley antes del próximo 20 de junio. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 43 minutos. La derrota política del gobierno Petro en el Congreso de la República no es solo una derrota para la consulta popular, marca el camino de los proyectos más importantes del gobierno, entre ellos la reforma a la salud. Esta madrugada, a través de un mensaje en X, el presidente Petro anuncia que volverá a presentar una consulta popular en el Senado, pero que esta vez podría tener una o unas preguntas sobre la salud. Es decir, sobre una reforma que a paso de tortuga sigue esperando avanzar en la discusión en el Senado. Para infortunio del gobierno, esa reforma, la de la salud, tiene que recorrer el mismo camino que la reforma laboral que se hundió. Es pasar por la Comisión Séptima del Senado, donde ya se hundió la laboral, y luego ir a la plenaria del Senado a su debate. Un Senado que ya quedó demostrado que está más dividido que nunca, y ahora por 1, por 2 o por 3 votos, la mayoría no es del gobierno. Y es que el gobierno sí está pensando en una consulta también para el camino de la reforma a la salud. Al menos eso decía el ministro Jaramillo, el ministro de Salud, antes de la derrota política de ayer. Insinuaba que la consulta podría ser el camino para sacar esa reforma que ha sido una obsesión del presidente Petro, incluso desde que Carolina Corcho era su ministra. En la práctica, la reforma a la salud está estancada. Pasó trámite en Cámara, pero le queda la prueba del Senado, de un Senado que el gobierno acusa de fraude, pero que es el mismo Senado con el que, si se quieren sacar adelante los proyectos, habrá que negociar con diálogo y con consenso, no con gritos y golpes. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ahora son las 6:45 minutos de la mañana. Las malas noticias para el gobierno no son solo políticas, también son malas noticias judiciales. El último blanco de la Fiscalía se llama Carlos Ramón González, fue el director del DAPRE y uno de los alfiles del presidente Gustavo Petro, que ahora va a enfrentar una imputación por el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. Aunque de momento no hay fecha para esa audiencia, la Fiscalía tiene claros los delitos por los que lo va a llevar ante el Tribunal Superior de Bogotá: cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación a favor de terceros y lavado de activos. Esta imputación es la confirmación de que la Fiscalía le cree plenamente a la colaboración de Sneider Pinilla y Olmedo López, que lo han vinculado con el famoso cónclave en el que también habrían participado 2 de los ministros de este gobierno, y las órdenes que salieron de la presidencia para sobornar y comprar al presidente del Congreso, Iván Name, y al representante a la Cámara, que era en ese momento el presidente de esa corporación, Andrés Calle, que hoy están presos por orden de la Corte Suprema de Justicia. González, que le cerró las puertas a una posible negociación judicial, es el funcionario del gobierno Petro de más alto rango en ser vinculado a esta investigación, y la Fiscalía le va a pedir medida de aseguramiento, pero como desde hace un mes salió del país, es casi poco probable que se pueda cumplir. Pero esta mañana las cosas para él no solo están complejas en el campo político, también en lo judicial, porque desde su partido, desde donde se promovió la consulta anticorrupción, están pidiendo que sea expulsado como uno de los principales protagonistas de este escándalo. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue.
6 de la mañana, 47 minutos. Y ojos del país económico sobre el dato de crecimiento, Producto Interno Bruto en el primer trimestre del año, que va a dar a conocer el DANE hoy hacia mediodía, y tras revelar ayer dos datos muy importantes que dan claves y que dan puntadas sobre cómo va el agua al molino en el dato de esta tarde. De un lado, la producción industrial, que solo en el mes de marzo creció a un ritmo del 4.9% y acumula en los 3 primeros meses una variación positiva del 1.8%, muchísimo mejor que lo que venía registrando desde que empezó este gobierno, que en 2023 tuvo una contracción interanual del 5% y en 2024 una caída acumulada del 2%. 2 años consecutivos de contracciones en la industria del país, en parte por una menor inversión privada, por el contexto local incierto y, claro, por la mayor competencia de productos extranjeros que se favorecieron con la tasa de cambio. Un mal trago que por fin parece haber quedado atrás, según los datos ayer de la encuesta mensual manufacturera del DANE, con 28 de 39 actividades industriales registrando números positivos y siendo la que más creció la trilla de café, que aumentó en casi un 70%. Una mejor racha de la industria que supera de lejos, sin embargo, el comercio, que solo en marzo aumentó 12.7% y en el primer trimestre acumula un crecimiento del 10%, siendo lo que más crece las ventas de equipos de informática y telecomunicaciones para uso doméstico. 2 indicadores estos, el de crecimiento del comercio y la producción de la industria, que van a pesar y mucho en el dato que revela hacia mediodía el DANE sobre el PIB en el primer trimestre de este año, con una cifra que podría estar en torno al 2,5% según cábalas de economistas y de centros de pensamiento. Estás escuchando Blue Radio. Llegó la hora de fluir con el planeta y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. Al senador Efraín Cepeda, que es barranquillero, su paisano Armando Benedetti le ha dicho que es malandrín. La senadora Pizarro del petrismo le dijo que es el jefe de la banda. Le están diciendo de todo al senador Cepeda por la manera como condujo el debate parlamentario de ayer, en el que se hundió la reforma, la consulta popular. Senador Cepeda, presidente del Congreso de Colombia, buenos días, senador. Muy buenos días, Néstor, un saludo muy especial para ti, Ricardo, la mesa de trabajo y tu innumerable audiencia. Gracias por la amable invitación. No, pues gracias a usted por atendernos, senador Cepeda, y quisiera preguntarle por esta feria de adjetivos, malandrín, jefe de la banda, todas estas cosas que le están diciendo. ¿Cuál es su versión, senador Cepeda, de lo que sucedió ayer? Bien, lo primero es que siempre este ejecutivo que encabeza el presidente Petro ha pensado que el Congreso de Colombia es un apéndice del Ejecutivo, y durante mi presidencia eso no ha sido así. El Senado ha mostrado su absoluta independencia y su voto libre, y así se los pedí en una comunicación que les envié la semana anterior a los congresistas luego de las intimidaciones del presidente Petro en la Plaza de Bolívar, con amenazas de que nos sacaba del Congreso, que no es más que un golpe de Estado, blandiendo una espada, la de Bolívar, claro, y una bandera de guerra. De manera que aquí lo que se abrió paso fue el voto libre. Néstor, mira, habíamos citado, o había citado yo, 2 días a plenaria, este martes y este miércoles 13 y 14. El día 13 había expresado que era para la discusión y el día 14 para la votación. El día 13
discutimos por alrededor de 5 horas. Hubo la intervención de los partidos sobre la consulta popular. 5 horas de intervenciones. Intervinieron todos los congresistas que quisieron hasta que se terminó el quórum, pero todos los partidos, algunos intervinieron 2 y 3 veces. Ayer agendamos de primero, que era una presión que teníamos, que era el tema de la apelación de la reforma laboral, porque el día lunes se habían radicado en la plenaria del Senado 2 proposiciones emanadas de la comisión accidental que yo había nombrado. De manera que eso se anunció el día martes y se podía votar el miércoles. Me imaginé una votación sencilla porque pues esa apelación la querían los partidos de gobierno y pues los otros partidos independientes y algunos de oposición pensábamos que era una buena medida aceptar esa apelación para que esa reforma tuviera trámite, no de la manera como nos lo recetaba el Ejecutivo. Perdóneme, discúlpeme, ahí le pido una precisión. La senadora Zuleta, que es petrista de Antioquia, Isabel Cristina Zuleta, dijo que ella había presentado o que intentó presentar una petición para que se votara primero la consulta popular y después la apelación, es decir, la resurrección de la reforma laboral. ¿Por qué no se tramitó eso? Claro, fue derrotada, fueron derrotadas y ese es el punto a que me quería recibir. Extrañamente, los partidos de gobierno se oponían a revivir esa reforma laboral, se oponían a aceptar la apelación, querían cambiar el orden del día, presentaron proposiciones para eliminar del orden del día y todas esas proposiciones fueron derrotadas, de manera que ahí se le veían y excúsame la expresión, las orejas al lobo. Ellos lo que querían era una consulta popular, no para sacar una reforma laboral, sino para hacer politiquería con la plata de los colombianos. Cada oyente que nos está escuchando iba a pagar ese casi $1 billón de la consulta popular para que hicieran ellos campaña al Congreso de la República y campaña a la presidencia. A ver, pero senador, sigamos con la sesión de ayer. ¿Por qué la senadora petrista Peralta, ¿cómo se llama? Peralta. Marta Peralta. Marta Peralta, que es la de La Guajira, que suele vestir las mantas guajiras, fue una de las petristas que no votó, o ella dice que no pudo votar? ¿Usted sabe qué pasó con ella? ¿Por qué no votó? Porque lo está acusando a usted de que usted no le dio garantías, de que va a poner una tutela. Pues no votó porque no estaba en el recinto. Y recordemos que luego que se cerró el registro electrónico, queda abierta por minutos el manual, tal como lo certificó el señor secretario del Senado, Diego González. Y durante esa trifulca, por llamarlo de alguna manera, que se presentó en ese momento, cuando se le avanzaron al secretario general los partidos de gobierno, eso fueron varios minutos, al menos 10 o 12, y ella nunca apareció en eso, de manera que... ¿Y usted sabe ella dónde estaba? No, la verdad es que no lo sé, como otros senadores que escucho que los estaban esperando, pero yo voy a decir, eso son fantasías. 3 de Cambio Radical, que los obligaba a la ley de bancada, 3 del Partido Conservador, que los obligaba a la ley de bancada. Lo que hicieron esos 6 senadores es que se ausentaron, porque si estaban allí presentes, les tocaba votar negativamente a la consulta popular. Optaron por no salir. De manera que esos tenían que ausentarse, pues, porque si no eso tenían que ausentarse, sí, que votar de manera diferente. Usted cerró la votación. Y si Marta Peralta hubiera llegado, pues de todas maneras hubiera ganado el no a la consulta popular, no la conformidad de la consulta popular. Ok, senador Cepeda, hablemos ahora, esto fue lo que pasó ayer, ahora le quiero preguntar de lo que viene. Usted asignó, como ganó la apelación, quiere decir, revivió la reforma laboral, usted asignó eso ya no a la Comisión Séptima, sino la va a tramitar en la Comisión Cuarta, ¿verdad? Así es, la ley es clara en ese sentido. Y lo que preside dice es que Angélica Lozano. Sí, exacto, que se enviará a una comisión constitucional que no sea la misma de donde se apeló esa decisión. ¿Y por qué decidió usted la cuarta?
porque me parece que hay una comisión equilibrada que pueda tener, pues, además el compromiso, como he conversado con varios de sus miembros, el compromiso de sacar una reforma laboral equilibrada, no con la receta del gobierno nacional, una reforma que sí apunte a la generación de empleo, una reforma que sí piense en los 13 o a lo mejor 14 millones de informales que hay en el país, una reforma que no destruya ¿Usted le ve el los empleo. tiempos para aprobar esa reforma laboral? Se han comprometido, he hablado con varios de ellos, incluso personalmente ayer, y se comprometen a trabajar de sol a sol para sacar adelante una reforma laboral, porque todos estábamos en la orilla de la reforma laboral. Lo que sucede es que el gobierno nacional ha decidido no concertar las reformas y luego pues se hace la víctima cuando trata de que simplemente el Congreso sea notario de sus iniciativas, y eso no va a pasar. Senador Cepeda, ¿el senador Ciro Ramírez tenía algún impedimento para votar ayer? No, ninguno. Así lo certificó la Corte Suprema de Justicia. Sí, se lo pregunto porque el presidente Petro insiste en que el voto de un convicto le dio la victoria al hundimiento de la consulta popular. Por eso le pregunto, ¿tenía algún impedimento legal? Fue puesto en libertad por la Corte Suprema de Justicia. Sí. ¿Había algún impedimento para votar? No, fue puesto en libertad por la Corte Suprema. Analizamos con nuestros equipos jurídicos, tanto de Presidencia como de Secretaría General, y él tenía todo el derecho de volver a actuar mientras no haya una decisión de fondo. Senador Cepeda, el presidente Petro está anunciando que va a volver a presentar en los próximos días la consulta popular ante el Senado, agregándole una pregunta sobre la reforma a la salud. ¿Cuál sería el trámite en ese caso? Pues por supuesto que había que arrancar nuevamente con ese trámite de la consulta popular, pero veo que ahí pues sí los tiempos no nos alcanzan de aquí al 20 de junio. ¿Él podría presentar la misma consulta popular? Él podría presentar, sí, puede modificarla y presentar para que parezca ser otro proyecto, pero yo creo que en el Senado... Es que me da la impresión de que en el gobierno tienen la teoría, si le van a agregar una pregunta sobre salud, que no pueden presentar la misma consulta popular, que tiene que tener algún ingrediente nuevo, ¿no? Así es, por eso te decía con esa modificación, pero pues va a ser muy difícil. ¿Y por qué ese no dan los trámite en el tiempos? Senado de la República nuevamente? Primero, hay una polarización ya. Segundo, hay unos votos que ahí están. Y segundo, porque las sesiones del Congreso son hasta el 20 de junio. Pero ese no sería el escenario propicio para el gobierno, en el sentido en que si el Senado no se pronuncia sobre la consulta, ¿el presidente podría convocarla? No, si el Senado no se pronuncia a los 30 días, ¿no? Sí. Si el Senado no se pronuncia a los 30 días, pero ahí se ve el afán. El Senado va a tramitar la reforma laboral y ellos insisten en la consulta popular. Ellos lo que quieren hacer es politiquería, Néstor. Es que los comités del sí sirvan de trampolín para elegir sus listas al Senado y a la Cámara y Presidencia de la República, para atornillarse en el poder, y eso sí, con el dinero de los colombianos no se puede. Que tengan ellos sus recursos como partido y los inviertan, pero con el bolsillo de los colombianos no. Senador, el presidente Petro anoche dijo que usted había cometido un delito y que lo pondría en conocimiento de la Corte Suprema de Justicia. ¿A qué se está refiriendo o a qué supuesto delito se está refiriendo el presidente? Pues yo creo que su ínfula dictatorial, la que le llega a pensar que quien lo contradice pues ya está violando la ley, y eso es absolutamente falso. Sí. Usted, senador Cepeda, ¿qué hace hoy, o el Congreso qué hace hoy sobre el tema de la nueva reforma laboral o de la revivida reforma laboral? Ya está en la cancha de la Comisión Cuarta, pues la presidenta, la senadora Angélica Lozano, me expresó anoche